Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Cuando miramos nuestro planeta en el contexto del sistema solar, es imposible olvidarnos de nuestra querida Luna, aquella responsable de las mareas, pero también de otras interacciones como por ejemplo iluminar nuestras noches. La verdad es que el proceso de formación de las lunas es otro de los misterios que está envuelto en el tema de la formación planetaria, y es por ello que en el episodio de hoy vamos a poder conversar un poco más en profundidad sobre si existen o no, si hemos detectado alguna exoluna o si podremos hacerlo en el futuro, y qué impacto tiene el estudiar esto en el proceso de formación planetaria. Así que una vez más vamos a adentrarnos en este interesante mundo que está cambiando rápidamente gracias a las nuevas tecnologías, los nuevos estudios y los nuevos modelos que se hacen para poder comprender este fascinante fenómeno de formación de planetas. En este nuevo episodio me acompaña el doctor en astrofísica Sebastián Pérez. Él es académico en la Universidad de Santiago de Chile y director alterno del Núcleo Milenio sobre exoplanetas jóvenes y sus lunas, o GEMS. Además, él es autor de libros, comunicador de la astronomía. Sebastián, de verdad, un placer y bienvenido a Conversemos de Astronomía. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Súper contento, muy contento de estar acá. Un podcast muy interesante. Muchas gracias. La verdad es que ya hemos conversado un poco junto con Teresa Paneque, también un poco con Matías Montesinos sobre el proceso de formación planetaria, esas primeras etapas de cómo llegan a existir, así que si todavía no lo han escuchado, los invitamos a que los revivan. Pero ahora queremos ir un poco más a centrarnos en los exoplanetas, cómo evolucionan y también en sus lunas, si es que existen. Así que mi primera pregunta es, ¿podrías hacernos un pequeño resumen global del proceso de cómo parte la formación planetaria y después llegar a cómo estudiamos este fenómeno? Ya me lo hiciste difícil, ¿ah? Desde el principio, un resumen de todo lo que no sabemos básicamente. El proceso de formación planetaria, que es esta gran pregunta que tenemos de los orígenes de los planetas, la gracia que tiene es que sabemos a grandes rasgos cómo sucede. Tenemos una caricatura que nosotros siempre mostramos en las charlas de divulgación, que es esta donde a partir de una nube molecular de gas y polvo que está en la galaxia, en algún lugar en el medio interestelar, se empieza a coagular en distintos grumos. Cada uno de esos grumos empieza a colapsar debido a la fuerza de gravedad, a la gravedad propia que tiene el gas, y de a poco se van formando estas estrellas que tienen que cumplir con dos cosas que nosotros sabemos de gracias al sistema solar. De hecho, esto ya es un detalle un poquito más específico. Del sistema solar nosotros sabemos que la mayor parte de la masa de un sistema planetario se tiene que ir a la estrella y la mayor parte del momento angular se tiene que ir a los planetas. Eso es lo que pasa en el sistema solar y pasa en los otros sistemas exoplanetarios que conocemos. Entonces, el proceso de formación planetaria tiene que suceder de cierta forma en la cual toda la masa se va al centro y se distribuye el momento angular en los planetas. Entonces, por eso nosotros pensamos que se forman a partir de un disco protoplanetario, que me imagino que ha sido el tópico principal de las intervenciones de la Tere y Matías. Eh, Gracias a las observaciones de estos discos se han hecho grandes avances en los últimos 10, 15 años. Y luego, dentro de ese disco, gracias a probablemente dos familias de procesos que nosotros sabemos que deben estar sucediendo en algún lugar del disco, se forman los planetas. Son dos familias de procesos porque son dos procesos muy distintos. Uno de ellos, que usualmente se le llama core accretion en inglés, acreción de núcleo, es un proceso que va de lo chico a lo grande. Esa es la diferencia, que es material particulado que se va juntando de a poco y empieza a crecer de tal manera, efecto bola de nieve, y se forman planetitas, núcleos de planetas. A partir de eso, y luego se captura el gas. La otra familia de procesos es inestabilidades gravitacionales, de lo grande a lo chico. Entonces, Ujú. de lo grande, fragmentos del disco se rompen, se separan y gracias a su propia gravedad, en una forma similar a como sucede en la nube, se forman planetas gigantes principalmente, a través de ese proceso. Y esas son las dos familias con las cuales nosotros jugamos. No tenemos evidencia fuerte por favorecer a ninguna de las dos. De hecho, las dos tienen grandes problemas. No sabemos ninguno de los detalles del proceso.
Y por eso es que la Tere Paneque, yo, Matías, tenemos pega. ¿Ya? A eso nos dedicamos. Y eso es a grandes rasgos el proceso. Luego, el disco protoplanetario, una vez que los planetas interactúan, intercambian energía, momento angular y un montón de cosas, eh, luego el disco se disipa viscosamente, empieza a evolucionar como cualquier fluido viscoso y también debido a se fotoevapora por la acción de la estrella. Y queda un sistema planetario con todo lo que eso involucra, que son los asteroides, los cometas, los planetas, la estrella en el centro y las lunas. Ya, y ahí es donde quiero que detengamos un poco esa discusión, porque ya hablamos sobre lo que pasa en el disco un poco, lo que tú nos contabas, ya lo discutimos un poco más en profundidad, y ahora me gustaría que nos pudiéramos centrar, bueno, no es que exista esta formación, esta nube colapsa, forma la estrella, disco, planetas, no es como algo atomizado, sino que está todo pasando, hay interacción de la estrella con el disco, algo comentabas, y también hay interacción de esos pequeños planetas con el disco. ¿Por qué es importante que entendamos justamente estos procesos como algo holístico, por así decirlo, como algo que tiene relación y no como fenómenos separados? Bueno, una de las razones es por necesidad, porque es muy difícil detectar exoplanetas o detectar exoplanetas ya formados, viejitos, como tú mencionaste en algún momento. Es relativamente fácil hoy en día, bueno, fácil, es una, meter Un exceso de debajo lenguaje. es un exceso de lenguaje, me perdonarán, pero es algo que sucede de manera frecuente, ¿no? Descubrimos planetas de forma frecuente. Em, pero de planetas en formación hay solo unos pocos candidatos. Hay uno que es una detección robusta que la mayor parte de la comunidad cree, y un par más, hace un par de días salió uno, de hecho, uno nuevo, y un par de otras detecciones de protoplanetas o planetas jovencitos que se están formando, pero no se ven estos planetas. Nosotros nos esperábamos, con el advenimiento, con la apertura de telescopios como ALMA o instrumentos nuevos como del VLT, por ejemplo, esperábamos encontrar una población de exoplanetas orbitando estas estrellas jóvenes dentro de los discos, grandota, que correspondiese con la estadística de los sistemas exoplanetarios que se descubren, los ya formados. ¿Ya? Pero vemos los discos, vemos un montón de cosas sucediendo, un montón de estructuras que se ven en estos discos, morfología súper diversa, pero no vemos los planetas. ¿Ya? No están ahí. Están, como te digo, un par de casos. Entonces, el estudiar cómo los planetas interactúan con el disco y poder ver de forma indirecta los planetas a través de el efecto que tienen en el disco natal, nos permite estudiar qué está pasando, cómo se están formando, cuáles son los ingredientes que nos faltan, ¿ya? Porque eso ha sido bien fuerte en realidad, el hecho de que estuvimos todos hace 10 años más o menos mandando propuestas de observación constantemente súper competitiva, un área muy competitiva, tratando de detectar estos exoplanetas que se están formando, los protoplanetas, y ha sido, pero dificilísimo. O sea, han sido casos muy aislados, casi anecdóticos, que no se corresponde con la estadística que sabemos de las poblaciones de exoplanetas, que prácticamente cada estrella en la galaxia tiene exoplanetas. La naturaleza es muy eficiente en formar planetas. Entonces, E- ¿por qué no los vemos en el disco? Ese es justamente como dejas ahí la pregunta planteada, ¿por qué no los vemos? Tú decías, en promedio, cada estrella debería tener su planeta. Vas a estudiar cuando se están formando y no están. ¿Por qué no los vemos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Y qué necesitaríamos para poder detectarlo? ¿Un ALMA 2.0 o es algo diferente? Bueno, siempre está el factor de la longitud de onda. Quizás la longitud de onda no era la adecuada. Nos dimos cuenta con ALMA, que observan longitudes de onda del milímetro y submilímetro. Esos son a los cientos de gigahertz, básicamente en frecuencia, en las ondas de radio, que uno esperaba que los discos fuesen ópticamente delgados, que es la palabra técnica para decir que se ve a través del disco. ¿Ya? Pero nos dimos cuenta que incluso en las longitudes de onda más largas que observa ALMA, la mayoría de los discos protoplanetarios son ópticamente gruesos, son opacos, no se ven a través, se ven ciertas capas
a cierta altura del disco, pero no se ve lo que hay El adentro centro. adentro. El plano medio le llamamos, el ecuador del disco, ¿no? Ujú. Y eso debido a que las opacidades de polvo, de material que está ahí principalmente emitiendo esas longitudes de onda, no era la que nosotros pensábamos, o que la masa no era la que nosotros pensábamos del disco. Y de a poco Oye, disculpa, vamos. Ujú. ¿eso significa que tuvieron que, de cierta forma, reescribir un poco de la teoría de formación planetaria con estas nuevas observaciones? Porque si no es lo que esperaban, quiere decir que algo fallaba un poco. Efectivamente, nosotros las opacidades, las propiedades físicas del material interestelar que compone estos discos protoplanetarios, los granos de polvo que uno siempre les habla, nosotros los caracterizamos en base a meteoritos, ¿ya? Meteoritos que han llegado a la Tierra. Se estudian sus propiedades ópticas y todo, y con eso podemos entender más o menos cuánto refleja el grano de polvo, cuánto emite en ciertas longitudes de onda, etcétera, etcétera. Pero eso es para nuestro sistema solar. Eh, las abundancias también son difíciles de saber cómo era nuestro sistema solar al principio. ¿Ya? Cuántos silicatos, cuántos olivinos, cuántos carbonos habían en relación, en proporción. Y eso es clave para poder saber las propiedades físicas del disco. Y nosotros, claro, teníamos una idea vaga y ahora nos estamos dando cuenta que esa idea vaga no es suficiente. De hecho, en Chile tenemos un proyecto ahí en la UDP que se llama Cosmic Dust, que es uno de los pocos laboratorios que hay en el mundo dedicados a estudiar el detalle de una variedad más grande de muestras de meteoritos para saber cuáles son las propiedades ópticas del material primordial del cual se forman los planetas finalmente. Ujú. Qué Mm. interesante, porque es combinar, literalmente, están en ese laboratorio destruyendo, por así decirlo, muestras de polvo, Ujú. literalmente, con tierra, digamos, con roca, para poder entender lo que pasa a gran escala en estrellas que están a cientos de años luz en muchos casos. Es realmente impresionante cómo se empiezan a conectar las cosas que uno hace acá en la Tierra, el sistema solar, y después a más gran escala. ¿Puedo Pero decir algo ahí? Antes de por avanzar, supuesto. que una cosa que me apasiona a mí es poder combinar la geología con la formación planetaria, con la astronomía. Porque yo estudié en la universidad, yo en algún momento, yo siempre quise ser astrónomo y estaba segurísimo, iba por la astronomía, pero tomé mis desvíos en algún momento para ver qué había allá afuera en otras carreras y hice geología también unos cursos, el primer año de geología o algo así. Y me apasionaba el estudio de la composición de las rocas, los minerales y todo. Y me los encuentro ahora en el estudio de la formación planetaria, los mismos olivinos, plagioclasa, biotita, carbono, silicatos, etcétera, que yo tuve que jugar ahí con los que encontrábamos en los terrenos en los Andes, son los mismos. Son prácticamente las mismas composiciones que son las que observamos en los discos protoplanetarios. Entonces es algo súper bonito que se da en la formación Qué planetaria. bueno. Es como cerrar un ciclo. Qué Eh, buena. Oye, y mira, yo de verdad que esta pregunta ya quiero dirigirla hacia como la evolución, porque partimos del sistema, casi la formación estelar como tal, y ya qué pasa cuando el planeta se está formando. Es verdad que todavía no lo vemos, pero ahí la pregunta sería, bueno, pero cuando estudiamos zonas de formación de estelar, no todas las estrellas son igual de jóvenes. En distintas zonas van a tener distintas edades. Eso es lo que quiero tratar de entender, o que también todos podamos entender, es, vemos el disco sin planetas, porque es ópticamente grueso, ¿y en qué momento comenzamos ya a ver un planeta joven? ¿O en qué etapa nos falta? Porque vemos los planetas viejos como la Tierra y como otros, Júpiter es caliente o Júpiter, que son ya bien viejos. Pero me imagino que hay algún momento en que tiene que ocurrir esa transición. ¿Se ha encontrado algo así? Sí, todavía no lo tenemos muy claro, la verdad. El estudio demográfico de los discos protoplanetarios nos permite un poquito decir esas escalas de tiempo, y no son las mismas para todas las regiones de formación estelar. La nebulosa de Orión tiene su propia escala, la nebulosa Tauro, Carina, etcétera, etcétera. Y hay factores ahí que son difíciles de entender de manera como general, porque tienen que ver con el medio ambiente donde crecen estos discos. ¿Ya? Hay regiones de formación estelar que tienen estrellas muy, muy calientes que viven muy poco tiempo, estrellas tipo O, B, no sé, que Son ionizan las más todo el calientes. espacio, sí, las más calientes, exacto, y los discos protoplanetarios se ven ionizados por afuera. ¿Ya? Tenéis la estrella chiquitita en el centro ahí formándose, tienen su disco con su planetita y todo, y tienen una estrella gigante cerca, ionizando todo el material, y eso
gatilla un montón de procesos físicos en los discos protoplanetarios. Ya inestabilidades magnetorotacionales, un montón de cosas. El grado de ionización de un disco es clave para poder entender su física. Desequilibrios químicos. Desequilibrios químicos, efectivamente, un montón de cosas. Entonces, es difícil responder las preguntas de forma general, porque depende mucho del ambiente local en el cual te está evolucionando el disco con sus planetas. También el tema de la multiplicidad. Ya nosotros estamos acostumbrados por nuestro sistema solar en pensar una estrella con planetas, pero la verdad es que no. La mayoría de las estrellas similares al Sol en la galaxia son múltiples, son binarias, triples, etcétera. Muchos discos son circumbinarios, tenemos una estrella binaria en el centro y tenemos un disco a su alrededor, o otros son circumprimarios y circumsecundarios, tenemos dos discos protoplanetarios interactuando, o muchas veces simplemente un disco que está siendo arrasado por un montón de interacciones con otras estrellas. Todos esos factores importan mucho más de lo que a nosotros nos gustaría, porque nos hace la vida más difícil, pero al mismo tiempo más entretenido. Eh, entonces, ¿cómo evoluciona el planeta? Es difícil decirlo, a menos que veamos un caso ideal como un planeta con un solo, o sea, una estrella con un solo planeta en un disco que no esté interactuando con nada. Y en ese caso, claro, hay una escala de tiempo en la cual el planeta logra abrir una brecha con cierta profundidad, eh, con cierta, ¿cómo decirlo? Logra limpiar suficiente la zona como para que se vuelve ópticamente delgada la zona de la cavidad o la brecha donde está creciendo el planeta. Y eso nos permitiría, en teoría, verlo, como sucede en los pocos casos que hemos observado hace poco. Hace un par de días todavía, yo creo que se meten a la página de los observatorios, el Observatorio Europeo Austral, por ejemplo. El último press release es de un planeta que fue detectado dentro de una brecha, Ujú. WISPY 2 creo que se llama. Que claro, es un golpe de suerte. Justo pillaste ahí el planeta cuando está lo suficientemente, ha crecido lo suficiente, ha limpiado lo suficiente su brecha y está como justo en el punto en el cual todavía está acretando material, por lo tanto es suficientemente caliente, está irradiando debido a esa acreción, pero al mismo tiempo no hay tanto material a su alrededor como para taparnos la vista. ¿Ya? Em, no sé si respondí tu pregunta, pero Sí, creo que, o sea, por lo menos está súper clara las complejidades que tiene todo esto. No mm, es llegar, aparte que las estrellas no tienen un reloj puesto afuera que diga tengo tanta edad, no tienen como una, hay que calcularla y eso tampoco es para nada trivial hacer en astronomía, que es claro, el jugar con el tema de la edad. Y lo otro es que uno no es un laboratorio en el cual uno puede variar los parámetros. Lo que está en el cielo es lo que está y es lo que puedes estudiar. No, uno no exacto. puede intervenir. Así que eso es claro, es las complicaciones típicas de la astronomía. Ujú. Tú mencionaste un punto aquí que me quiero agarrar para saltar un tema que es un poquito diferente, pero tú mencionas los planetas acretan o como que empiezan a agarrar este material y eso los calienta, porque me imagino van teniendo impactos y eso también genera energía, ¿cierto? Que finalmente se disipa. Pero nosotros sabemos que nuestro planeta tiene una gran luna que probablemente se produjo por una gran colisión que sin duda logró calentar mucho esto. Pero esto es un proceso más bien rápido, ¿cierto? O sea, estos choques ocurren y se disipan. Para mantenerlo caliente necesitamos estar como inyectando material constantemente. ¿Cómo ves la perspectiva de detectar exolunas? Yo sé que trabaja en el núcleo GEMS, por si acaso estamos Ujú. conversando Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile y director alterno del núcleo milenio GEMS. ¿Cómo se puede estudiar las lunas en exoplanetas? Ya no solamente el exoplaneta, sino también sus compañeras. Buena pregunta. Mira, ¿puedo partir con una pregunta alternativa? Que es, Por supuesto, ¿por qué queremos estudiar las lunas en torno a exoplanetas? pero Y es por algo favor. que yo creo que falta repetirlo más seguido, que es el hecho de que con el tiempo nos hemos dado cuenta que si bien el sistema solar tiene 8 planetas, más, menos algunos otros planetas enanos, el sistema solar tiene más de 200 lunas. ¿Ya? Eh, el sistema solar también tiene una zona habitable, que no sé si es un tema que han hablado aquí en el podcast, pero es que esta Todavía no. pero lo voy a decir muy rapidito, que es básicamente la Sí, sí, dime. zona, el radial, el anillo en el cual
se dan las condiciones de temperatura para que pueda haber agua en estado líquido alrededor de una estrella y depende, claro, de la temperatura de la estrella y de la distancia a la estrella. Entonces, cada sistema planetario tiene su zona habitable. Entonces, en teoría, la Tierra está en la zona habitable, ¿ya? Del Sol. Entonces, muchos astrónomos o los que tratamos de buscar un poquito indicios de vida fuera del sistema solar, hay que, lo primero es fijarse dónde están estas zonas habitables y estudiar esos planetas que están en zona habitable. Pero, si te fijas, en nuestro sistema solar, nuestros esfuerzos para poder descubrir vida fuera de la Tierra están las fichas puestas en las lunas de Júpiter y de Saturno, ¿ya? Europa, Titán, Titán, Enceladus, Enceladus. que son objetos súper interesantes porque disfrutan de actividad geotermal que les da esa temperatura necesaria para hacer química en su superficie, ¿ya? Y tener agua en estado líquido, si es que hubiese agua en estos lugares. Y están muy lejos de la zona habitable, ¿ya? Entonces, nosotros nos dimos cuenta de eso y del hecho de que hay más de 200 lunas en el sistema solar, pensando que hay la estadística es abrumadora, súper abrumadora de los exoplanetas. Prácticamente cada estrella en la galaxia tiene exoplaneta. Imagínate cuántas lunas hay, ¿no? Imagínate. O sea, Factor 10, si 100. hay, no sé cuántos ya me perdí los números últimamente, pero si hay billones de estrellas en la galaxia, cada, cada estrella tiene sus tres planetas, imagínate, y cada sistema planetario tiene, no sé, 200 lunas. La cantidad de lunas que hay en la galaxia es una locura, ¿ya? Y muchas de ellas, gracias a estas fuerzas de marea que se dan, interacción entre la Luna y el planeta gigante, por lo general como Júpiter y como Saturno, tienen las condiciones como para que se dé química que podría estar detrás de una evolución alternativa de vida fuera del sistema solar. Y por eso nosotros nos dedicamos a estudiar, o más bien a este momento, a proponer métodos de detección de exolunas, es decir, las lunas que están orbitando exoplanetas. Es un tema bien difícil porque si te fijas, si uno hace un poco la estadística en el sistema solar, la mayoría de las lunas, de las 200 y tantas lunas que hay en el sistema solar, están en la parte externa Y del son sistema chiquititas. y son chiquititas, efectivamente. Bueno, excepto las de Júpiter y Saturno, que igual son ya Mm. lunotas. Eh, pero la mayoría están en las afuera, en el sistema solar externo. En el sistema solar interno tenemos, bueno, a nuestra luna y las lunas de Marte, pero claro, esas sí que son chiquititas y son pocas. Son piedras. Y efectivamente, las teorías de formación de lunas prevén que es mucho más difícil formar lunas cerca de la estrella que lejos de la estrella, ¿ya? Las interacciones gravitacionales son más propensas a formar lunas o a mantener sistemas de lunas en planetas gigantes que estén orbitando lejos de la estrella. Entonces, nuestros métodos más eficientes para detectar exoplanetas no nos sirven para detectar exolunas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los métodos de detección de exoplanetas son velocidades radiales y tránsito. Dos métodos distintos que te permiten detectar exoplanetas y la mayoría de esos son planetas que están cerca de la estrella, ¿ya? La mayoría de los sistemas planetarios que se han descubierto están muy cerca de la estrella, más cerca que una unidad astronómica, que es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, nosotros dijimos, bueno, fijémonos en el método que nos permite estudiar los planetas gigantes que están más lejos de la estrella, que es el de la imagen directa, es decir, sacarle una foto al exoplaneta. Y nosotros agarramos todos los exoplanetas que se han observado a través de imágenes directas de alto contraste. Son pocos porque es una observación muy costosa. Necesita un telescopio de la clase de los telescopios gigantes de 8 metros. Y y es muy difícil hacer esa observación, muy difícil obtener el tiempo en un telescopio gigante para hacerlo. Entonces, nos estamos fijando en estos exoplanetas y estamos modelando con todas las técnicas que tenemos tradicionales de la astronomía y al mismo tiempo aliándonos, gracias al núcleo Milenio James, @Milenio James para los amigos de Instagram, eh, con los informáticos, con la gente de informática. El núcleo Milenio James es un esfuerzo que une la informática con la astronomía
tratando de usar herramientas de computación de alto rendimiento, inteligencia artificial, aprendizaje máquina, todo eso. Y estamos tratando de modelar el exoplaneta a tanto detalle que podemos estudiar la vecindad del exoplaneta para poder detectar una exoluna. Por ahora tenemos un candidato a exoluna, a la primera exoluna, eh, y estamos ahora haciendo observaciones para tratar de confirmar su existencia. Sería, claro, yo le digo exoluna, pero en realidad es casi un planeta binario lo que estamos viendo, porque es un planeta grandote con con una luna del tamaño casi Saturno o Júpiter. Entonces, claro, Enorme. es enorme. Sí, Enorme. pero claro, O sea, es como es lo casi que como el sistema Tierra-Luna, una cosa así, pero con gigantes. claro, con gigantes. Y es lo que podemos detectar con la tecnología que tenemos hoy. Pronto se viene el ELT, que se supone que nos debería abrir la puerta al espacio de parámetros ya de lunas más como las conocemos nosotros acá en el sistema solar. Pero por ahora, eso es lo que podemos hacer y ya tenemos un candidato y es un método que estamos proponiendo desde Chile, financiado por la Agencia Nacional de Investigación a través de la Iniciativa Científica Milenio y es un bonito ejemplo de interdisciplina con informática y astronomía. Qué buena. A mí el tema de las lunas siempre me gustó. Desde que Ujú. yo estudiaba, recuerdo los primeros papers que estaban recién empezando a detectarse los exoplanetas y empezaron a hablar de posibles algoritmos para detectar exolunas usando un método que todavía no hemos descrito en este podcast, que era el Transit Timing Variation, la variación de los tiempos de tránsito Los en los planetas. TTVs. Ujú, Los TTVs, claro, estaban estudiando si es que el planeta se adelantaba o se atrasaba, quizá ujú, era por efecto de alguna luna, pero como tú dices, claro, esos planetas están muy cerca y por lo tanto probablemente no tengan luna. Así que de verdad que ujú, interesante, estoy ansioso también por saber los resultados que les dan las observaciones. Y con respecto a observaciones, ¿cómo? Porque, bueno, uno podría pensar el James Webb, que es infrarrojo y que quizá podría haber sido una buena alternativa. ¿Qué necesitan, aparte de un telescopio tan gigante como el LT u otro, para poder seguir avanzando? ¿Qué otras cosas ves tú en el futuro cercano que pueden ayudar a comprender mejor y a poner ciertos límites de si realmente es ujú. posible esto de la exoluna? Uf, buena pregunta. Mira, para mí en realidad los grandes proyectos astronómicos van a venir, el ELT va a venir, ya está construyéndose, otros telescopios gigantes de segunda generación también van a venir. Para mí, pensando más bien desde nuestra realidad chilena, lo que necesitamos es capital humano, que es la frase que se ocupa en el gobierno para hablar de personas que se dediquen a estudiar esto, que haya una carrera viable de seguir dentro de Chile donde podamos tener poder entrenar a gente para que nos ayude a hacer este tipo de cosas. Más que para que nos ayude, para que lidere los próximos esfuerzos Ujú. en hacer este tipo de cosas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que que se normalice el tener una carrera de investigación dentro de las universidades, que sea mucho más lo que invirtamos como país en investigación. Em, a nosotros lo que nos tiene por lo general en desventaja con el norte global y todo lo demás es el capital humano, en el sentido de que nosotros no, no tenemos, no levantamos una piedra y salen 10 estudiantes brillantes que hablan inglés y que escriben papers al tiro y todo. Necesitamos formarlos. Y eso cuesta tiempo y dinero. Y además queremos formarlos en interdisciplina, que es lo que necesitamos hoy en día. Entonces, eso es para mí el cuello de botella hoy en día, ¿ya? Tener más apoyo y recursos para poder formar a gente joven. Que a mí de verdad creo que una de las frases que he escuchado en este podcast que me ha gustado mucho y que hace totalmente el énfasis en las personas. Tanta gente afuera pensando, no, si la inteligencia artificial lo va a resolver todo. Sin duda que nos va a ayudar con muchas cosas, pero lo que mencionas tú, o sea, el capital humano, las personas, Ujú, hombres y mujeres de ciencia que trabajen en esto, cómo van a seguir avanzando para que podamos entender esta clase de misterios. De verdad, ujú. inspirador. Gracias. Sebastián, una última cosa antes de cerrar que tengo una pregunta guardada de astronomía, pero antes de, Ujú, de lanzarla, tú haces mucha divulgación. Hace un tiempo tuve el privilegio de haber leído uno de tus libros, justamente cuando hubo un eclipse en Coyhaique, y escribiste un libro al respecto. También has tenido mucho que ver en lo que tiene que ver este reencuentro entre la ciencia y el arte en ujú, particular.
¿Por qué es para ti importante hacer este cruce? Sí, es una cosa como bien, tiene varios orígenes eso. O sea, siempre me ha llamado la atención el arte en general. Siempre quise ser músico, también estudié música un año en el conservatorio. Eh, lo encontré muy cuadrado y me salí porque la teoría musical no era para mí. Eh, Perdón, voy a hacer interrupción, pero yo creo que aquí queda registrado en Conversemos de Astronomía que un astrónomo, un científico duro, dice que los músicos son demasiado cuadrados. Solo Son quiero llevarme esa frase. cuadradísimos, son cuadradísimos. En el conservatorio, por lo menos, cuando te hacen hacer solfear y leer música y todo, oye, pero es que ni en Bochef, en la Escuela de Ingeniería de la Chile, me he encontrado con gente tan cuadrada. Bueno, en fin. Eh, Bueno, em, ¿cómo acercamos esto a un mundo entonces? Sí, la verdad vino de una necesidad que me surgió cuando yo estaba haciendo el doctorado en la universidad en Inglaterra y estaban pasando un montón de cosas en Chile. Yo me fui justo el 2006 a hacer el doctorado cuando estaba la Revolución Pingüina, después 2009, 2010, 2011 también fue bastante movido y yo me sentía muy egoísta dedicándome a mi banal tema astronómico, haciendo un doctorado en una universidad súper privilegiada y elitista. Y fui a la oficina de mi supervisora y le dije prácticamente que yo me renunciaba y me iba a Chile a luchar por la educación pública. Eh, y ella me paró los carros ahí y me dijo algo que me sirvió mucho, que fue que efectivamente yo todavía no realizaba, no me daba cuenta del potencial que tenía la astronomía para aportar a la educación y para devolver a la sociedad. Eh, y me convenció en ese momento, utilizando hartos argumentos muy inteligentes, que lo mejor que podía hacer yo es tener un poco más de paciencia, dedicarme a la astrofísica y llegar con toda la energía y la experiencia ganada a Chile a tratar de a aportar en cosas más diversas y más de punta, más de vanguardia. Y una de esas cosas es el arte. Y, y en el arte uno encuentra especialmente en el arte contemporáneo y en el arte callejero, incluso en la cosa que sucede más hoy en día en nuestro país, uno encuentra paralelos con la ciencia que no son evidentes. Eh, para mí, por ejemplo, la relación entre la música y la ciencia no es que se cuente con matemáticas, los compases, de todo eso. Eso es como muy a nivel cero, muy un poquito demasiado superficial, creo yo. Yo creo que la clave de que nos hace converger la ciencia y el arte es a nivel de proceso creativo, de la intuición, cómo se usa la intuición. Porque, por ejemplo, que tú tuviste a Matías Montesinos hace poco en el canal. Él de repente agarra sus modelos de discos protoplanetarios y pone un planetita adentro y bueno, no me explica con la física básica que tenemos ahí, no explica por qué no los vemos, etcétera, etcétera, o cómo acretan, etcétera. Entonces él agarra la ecuación y le suma un término. Dice, me tinca que podría ser algo como esto. ¿De dónde viene ese metinca? De años de estudio que desarrollas una intuición que te permite decir este término de la presión dividido por la masa multiplicado al cuadrado, bla, 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 quizá es lo que nos está faltando. Después lo explicamos, pero desarmemos la ecuación un poquito y metamos algo ahí con nuestra intuición. Y así es como se avanza de a poco. Se equivoca harto, obviamente, pero así es como así es como uno va avanzando. Y es el uso de esa misma intuición lo que permite que el arte suceda, ¿ya? Entonces, a nivel de proceso creativo como ya humano, muy de uno, la ciencia y el arte son lo mismo para mí. Em, hay una estructura alrededor, una estructura de validación, de producción, etcétera, que es diversa. Pero el proceso creativo es muy similar, ¿ya? Y hay herramientas que son similares también. Tanto los artistas como los científicos son buenos para improvisar cuando se encuentran con un problema, ¿no? Entonces, en base a eso empecé a hacer a ciertas actividades de divulgación en el Museo de Arte Contemporáneo en Chile, en 2 años seguidos. Escritura de una novela con un equipo, un proyecto con ciertos cielos, donde vinculamos músicos de orquesta, compositores,
astrónomos, etcétera, y un montón de cosas así, porque se puede dar de manera muy natural esa relación si uno lo hace como desde la base, ¿no? Uno no llega como con cosas ya armadas a tratar de juntarlas, sino que como que tratar de crear algo desde el entremedio de las dos disciplinas, de los dos artes. eh, Se dan cosas muy bonitas, ¿ah? Yo creo que es natural esa relación. Eso. Qué buena. Sigue, de verdad, haciéndolo. Los que vivimos en Chile, quizá hemos participado en alguna de estas actividades, de verdad lo agradecemos. Así que me alegro que existan estos científicos que se atrevan a cruzar distintas veredas, no solamente hacia la computación, esa interdisciplina más dura, sino Ujú, también con el mundo de la música, de las artes. Así ujú. que también gracias por esos esfuerzos que requieren tiempo y muchas veces no son tan considerados cuando uno postula a Uf, fondos para seguir haciendo ciencia. ese es el problema, pero bueno. Te traigo de vuelta para terminar con una idea, tu idea favorita. Si piensas en los exoplanetas, si piensas en las exolunas, en este proceso de formación, ¿cuál es esa pregunta o ese misterio todavía sin resolver que te quita el sueño y que tú dices, yo no quiero que mi vida como científico se acabe sin saber esto? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Son tantas cosas, pero Si tienes más de una, está bien, pero ojalá que puedas distinguir así, como, de verdad esto, puede que, no, que quizá no sea de tu campo incluso, o sea, hay cosas que, pero como mira, científicos siempre tenemos nuestras duditas. este, dame un segundo para pensarlo, porque justo hoy día en la mañana estaba pensando algo por el estilo, una pregunta más fundamental, o sea, hay, yo siento que hay algo que nos falta, hay algo que estamos obviando en el estudio de la formación planetaria. Eh, No sé, puede que estemos completamente, imagínate, estamos completamente equivocados y los planetas no se forman en el disco protoplanetario. Hay una cantidad gigantesca de free floating planets que se llaman, que han sido descubiertos ahora, vueltos a poner sobre la mesa gracias al James Webb, que lo ha detectado de manera frecuente. Planetas que Free están Floating flotando, Planets, eso mismo. planetas que están Que son, flotando solos en la galaxia sin tener una estrella, ¿ya? Y si eso como estuviéramos que en Star Wars diríamos los Rogue los Planets. rogue planets, exactamente. Entonces, eso me hace pensar que imagínate nomás, yo estoy aquí especulando así la peor pesadilla de los astrónomos que hacen formación planetaria. Imagínate que en el disco protoplanetario no se forman los planetas, sino que todos los planetas son estrellas fallidas simplemente. Estrellas fallidas que sobraron del proceso de formación estelar y que flotando por ahí, en el caso de los sistemas exoplanetarios, el disco protoplanetario que te ayuda a capturarlos, ¿ya? Como sucede con las lunas también. Que no necesariamente todas las lunas se forman in situ, sino que muchas son capturadas por el planeta cuando tiene un disco circunplanetario. En el mismo caso, la estrella con un disco protoplanetario, eso le sirve de colchón para capturar planetas que se forman de otra forma en otro lugar. Eh, Quizá eso está sucediendo también. Claro, eso no explica un montón de cosas como los planetas más chiquititos, que O que son... estén alineados. Sí, ahora, lo de la alineación de los planetas es algo también, un sesgo bien de nuestro sistema solar, ¿eh? Una cosa que Ujú. descubrimos desde Chile el año 2015 con un estudiante de magíster, que deberías invitarlo al podcast. Eh, Seco, Sebastián Marino, uno de sus primeros Ah, papers. por supuesto. Fue uno de los que se ganó tiempo en el James Webb apenas salió en el ciclo cero, si no Sí, me equivoco, sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Uno de sus primeros papers ha sido un paper fundacional que rompió completamente el paradigma. Con él descubrimos, y él lo demostró, que en las imágenes de discos protoplanetarios de repente se ven sombras, ¿ya? Eh, y en el paper él propone que es debido a que los discos no son planos, sino que son anillos que pueden tener distintas inclinaciones. Y tú puedes tener un anillo interno que está inclinado incluso hasta perpendicular al disco protoplanetario externo. Y ese disco interno inclinado proyecta sombras, que las habíamos observado, pero nadie las había sabido interpretar. Hoy en día es algo que ya se detecta de manera regular y está demostradísimo con un montón de observaciones distintas, pero fue este primer paper que nos rompió el paradigma de que los discos protoplanetarios tenían que ser planos.
que es una cosa que acarreamos de nuestras observaciones de milenios del sistema solar, de los planetas que van marchando por la eclíptica. Ujú. Entonces, claro, no, de a poco aparecen esos ingredientes que van dándole más sabor al problema, ¿ya? Y se abre completamente una dimensión nueva de parámetros, ¿ya? Son nuevas ramas, claro, son muchas Sí, tesis de doctorado que salen después de esto. exacto, exacto. Entonces, Entonces, como mi sí, pregunta, como que no me quiero morir sin saber, es si es que efectivamente los planetas, el grueso de la población de exoplanetas se forman en el disco, o si es que tenemos una fracción importante de esos planetas que se forman como estrellas fallidas y que son capturados a posteriori, básicamente. qué buena. Esperamos entonces la Ujú. mejor de la suerte porque es un tema abierto que se están esforzando mucho ahí en la Universidad de Santiago de Chile justamente, también en el núcleo Milenio Gems, @Milenio Gems, ¿cierto? Sí, Ahí lo vamos a dejar para que... Milenio James. Ujú. Súper. Sebastián Pérez, muchísimas gracias por esta conversación, por todas las explicaciones súper didácticas también. Así que de verdad, muchas gracias y el mejor de los éxitos, tanto como investigador como en la divulgación de la astronomía. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Lo he pasado súper bien en tu podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ujú.